Queridas amigas y amigos tejefashionistas, el día de hoy vamos a comenzar un proyecto muy rápido, muy sencillo, que está muy en tendencia desde el año pasado y que se llama la Sophie Scarf. Este hilo que ustedes están viendo, deben por ahí reconocerlo porque es un hilo que yo reconstruí, era de una bufanda que yo desbaraté y que finalmente la pasé por vapor para que me quedara nuevamente mi textura del hilo, que no se viera chinita. Así que yo voy a utilizar y en este caso son 50 gramos, pero ustedes pueden trabajarla tan larga como ustedes quieran, tan ancha, y llevarse 60, 70, 100 gramos si ustedes así lo desean. Yo voy a trabajar únicamente con estos 50 gramos y así vamos a comenzar. Sophie Scarf, aquí en Tejefashion. Para este hilo en particular yo voy a utilizar unas agujas del número 3. Estas son de las agujas que vienen con cable, solamente que como realmente voy a trabajar muy poquitos puntos, la verdad es que el cable a mí me salía sobrando, entonces las estoy utilizando tal cual. Pero ustedes pueden tejer con el hilo que ustedes quieran, con el número de agujas que se adecue más al hilo que ustedes vayan a tejer. Yo les voy a dar la técnica, ustedes eligen el grosor, el largo, el ancho de su bufanda. Así que con este hilo reconstruido y con estas agujas vamos a montar 6 puntos. Y por si no lo recordaban, aquí rápidamente les voy a enseñar cómo yo lo hago. 4, 5 y 6 puntos. Fíjense muy bien porque aquí vamos a hacer una orilla, un I-cord, que es el detalle que le da lo bonito a esta puntada, a esta bufanda. Y fíjense muy bien, vamos a tejer 1, 2, 3 derechos. Vamos a pasar la hebra por el frente y los 3 puntos que quedan en la aguja izquierda los vamos a pasar a la aguja derecha sin tejer y volteamos. Y entonces volvemos a tejer otra vez desde el principio. 1, 2, 3 y volvemos a pasar sin tejer esos 3. Con esto lo que vamos a ir haciendo es una orillita muy linda desde el principio. Lo voy a repetir una vez más y enseguida lo van a hacer como una tarea y yo lo voy a avanzar y regreso para que lo vean. Pero miren, 1, 2, 3 derechos, paso sin tejer los últimos 3, volteo y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, 3 derechos, paso sin tejer estos 3. Vamos a ir viendo una orillita de cada lado. Ahorita todavía no se nota mucho. Y vamos a tejer un total de 8 vueltas antes del primer aumento. Aquí llevamos 4. Voy a tejer las otras 4 y ahorita regreso. Para que me entiendan mejor, queremos conseguir este efecto de una orillita perfectamente redondeada. Entonces, al comenzar, pues estamos dejando estas pegaditas una junto a la otra. Es por eso que pasamos unos tejidos y otros sin tejer. Ahora que ya tenemos las 8 vueltas iniciales, hay que aclarar que los aumentos van a ser cada 8 vueltas. Es importante que ustedes vayan teniendo algún método para irlo contando, sea que pongan un marcador de puntos, sea que tengan un contador de esos que vamos vuelta por vuelta marcando, o sea que ustedes en un papelito vayan marcando con rayitas en qué vuelta van. Eso sí es muy importante porque cada 8 vueltas se va a hacer el aumento. Y aquí vamos a comenzar por el derecho, que para mí es el lado donde está la hebra hacia el lado derecho, es para mí el derecho. Entonces ahorita voy a comenzar normalmente tejiendo mis 3 puntos, pero fíjense muy bien, antes de soltar este tercer punto, sobre del mismo punto que tengo aquí, lo voy a tomar por el frente y voy a hacer un aumento. Y enseguida, pues como me quedan 3 puntos, los voy a pasar sin tejer.
Al dar la vuelta, de igual manera voy a tejer 1, 2, 3 puntos que son de la orilla, pero como ya tengo un aumento, ese punto que quedó ahí lo voy a tejer de derecho y me deben de quedar mis 3 puntos de la otra orilla, los cuales voy a pasar sin tejer. Con esto llevo ya 2 vueltas a partir de este aumento. Vamos por la tercera vuelta. Mis 3 puntos de inicio más el punto que aumenté, que siempre van a tejerse de derecho, y me quedan 3 puntos, los cuales voy a pasar aquí por la parte de atrás. Voy a repetir nuevamente el inicio de la vuelta con 3 puntos de derecho más un punto que es el que aumenté, y la clave está en que independientemente que vayas por la vuelta de derecho, por la vuelta de revés, a ti te tienen que sobrar estos 3 puntos, que son los que tú vas a pasar de esta manera sin tejer. Aquí ya llevo 4 vueltas, voy a completar 8. Aquí ya tengo mis otras 8 vueltas, entonces ahorita voy a iniciar otra vez con un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3 puntos al inicio de la vuelta, más el punto en el que hicimos el aumento, y aquí vamos nuevamente a hacer un aumento, que quiero que vean, esto es muy importante, que todos los aumentos que vamos a hacer tienen que ir pegados al lado izquierdo. Independientemente de cuántos puntos vayamos teniendo aquí, todos los aumentos deben de ir pegados al lado izquierdo. Quiere decir que cuando a mí me queden 4 puntos en la aguja, yo ya sé que si es la vuelta en la cual tengo que aumentar, en el punto número 4 es en donde aumento, y estos últimos 3 los voy a pasar sin tejer, ¿sí? Ya hice mi aumento, volteo, repito lo mismo, 3 derechos. Ahora tengo aquí 2 puntos que van a ser tejidos de derecho, y me quedan en esta parte 3 puntos que voy a pasar sin tejer, ¿sí? Una vez más voy a tejer 1, 2, 3 más los 2 que se aumentaron, me quedan 3 en la aguja que voy a pasar sin tejer, ¿sí? De igual manera como hemos venido haciendo, tengo que completar 8 vueltas. En este punto ya comienza a verse la separación y cómo se hace el rollito en las orillas. Vamos a hacer nuevamente un aumento. Aquí ya toca otra vez, tejiendo 3 derechos, tejiendo de derecho los puntos centrales, independientemente de los que sean. Aquí son 2, pero pueden ser 3, 6, 12, los que ustedes necesiten. Recuerden que cuando ustedes van a tejer, que les queden 3 puntos aquí y 1 más, en ese punto ustedes tejen el que corresponde, y de una vez ahí mismo por la parte de enfrente lo toman para hacer su aumento y pasar estos últimos puntos sin tejer. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera. A la hora de voltear, 3 derechos, 1, 2, 3, vamos a tejer de derecho todos los puntos que estén por ahí, a excepción de los últimos 3, que esos vamos a pasarlos sin tejer. Y nos vamos a ir de esta manera, espero se haya entendido, aumentando siempre cada 8 vueltas y siempre pegados al lado izquierdo. Cada 8 vueltas tenemos que hacer este mismo procedimiento. Aquí empezamos y fuimos aumentando. Siempre los aumentos, como pueden ustedes ver, al hacerse del lado izquierdo vemos que esto crece también hacia el lado izquierdo. En mi caso, yo llegué a un punto en el que dejé 15 puntos aquí en medio, ¿sí? Y como nada más tenía 50 gramos de hilo, fue muy importante para mí esta parte que tejí, en la cual fui aumentando hasta llegar a 15 puntos centrales, que pueden ser
Si ustedes están utilizando un hilo más grueso, pueden ser 12, pueden ser 10. Si están utilizando un hilo más delgado, pueden ser 15, pueden ser 20, del ancho que ustedes la quieran. Cuando yo llegué a este punto, lo que hice fue pesar cuánto había tejido de aquí a aquí con una báscula de cocina. Y entonces me dio la cantidad de 10 gramos. Yo me gasté de aquí a aquí 10 gramos. Así que lo que hice fue hacer una madejita como estas que pesara 10 gramos, ¿sí? Y esta la dejé por aparte. Incluso le hice un nudito más o menos como para saber en qué momento yo tenía que dejar de tejer, ¿sí? Y esta bolita de 10 gramos es la que yo voy a utilizar para cuando llegue al otro extremo terminar. Entonces, después de que yo hice mi empiezo así tejido, cuando llegué al ancho que yo quería, pues continué tejiendo hasta que llegué al largo que yo deseaba. La verdad no sé qué tan largo es, solo sé que me quedan 10 gramos para hacer la terminación. Por lo pronto esto lo van a tejer muy rápido, espero entiendan el inicio, porque de ahí en más es simplemente repetir, dejando siempre esta orilla tan linda que por el lado que la veas queda preciosa. Recuerden, se llama Sophie Scarf, la diseñadora es Petit Knit, así se llama. Esta es una de tantas versiones que andan circulando por ahí, que yo les quiero compartir a ustedes. Les repito, no lo diseñé yo, esto es algo que anda circulando en la red y que aquí les comparto la manera en la que yo lo estoy haciendo. Es importante que identifiquemos el lado de la hebra. Recuerden, si está del lado izquierdo, en este caso yo la considero que esta es el revés, y si está del lado derecho, quiere decir que este es nuestro derecho. Tan fácil también como poner un hilito o un marcapuntos para que ustedes vean cuál es el derecho, para poder así comenzar a hacer nuestras disminuciones. Ustedes recordarán que los aumentos los hicimos pegados al lado izquierdo. Ahora las disminuciones las vamos a hacer pegados al lado derecho. Así que vamos a tejer nuestros 3 puntos de inicio, 1, 2, y este tercero lo vamos a pasar sin tejer para tejer el punto que sigue y montarlo. De esta manera hemos disminuido ya un punto. Y recuerden que así como aumentamos cada 8 vueltas, de igual manera vamos a disminuir cada 8 vueltas. Por lo demás tenemos que tejer todo como toca, estos últimos 3 puntos no se tejen y bueno, lo que ustedes ya saben. Voy a tejer esas 8 vueltas y regreso. Miren, más o menos por aquí es en donde yo hice mi disminución, aquí lo puedo ver, aquí ya llegué y después de 8 vueltas vuelvo a hacer la disminución otra vez, 1, 2, el tercero lo paso sin tejer, tejo el que sigue y ese tercero que corresponde a la orilla lo monto y entonces vuelvo a repetir otra vez el mismo procedimiento que ya he venido haciendo, terminar mi vuelta como corresponde y después de 8 vueltas voy a hacer la siguiente disminución. Ya llevo aquí un poquito de avance y vean ustedes cómo va haciendo hacia este lado una diagonal y va disminuyendo ahora en sentido contrario a como nosotros habíamos iniciado. Otro poquito más avanzado y vamos a continuar así hasta que nos queden únicamente los 3 puntos que corresponden a cada orilla. 3 más 3 que vamos a hacer para nuestro remate. Aquí tenemos ya 3 de cada lado y 1 aquí en medio, el cual toca en este momento ya eliminarlo. Así que vamos a tejer 2 pasos sin tejer y pues en automático ya tengo aquí estos 3 puntos para la orilla del lado derecho y obviamente que por el momento la orilla del lado izquierdo pues no la voy a tejer. Y a partir de aquí esta sería mi vuelta número 1. Voy con la vuelta número 2 donde tejo los 3 primeros puntos y paso sin tejer los otros 3
Y aquí llevo 2 vueltas, voy a hacer un total de 8 nuevamente, voy a hacer una última repetición. Nada más para que recuerden cómo se trabajaba tanto al principio como al final. Es tejer los 3 primeros puntos, pasar los otros puntos sin tejer. Y así vamos a dejar esta orillita que fue con la que iniciamos. Aquí vamos a dar un total de 8 vueltas. Yo voy a rematar simplemente tomando un punto de derecho, montando el anterior. Un derecho, monto el anterior y así. Termino, remato, corto, pierdo la hebra y ya tengo mi bufanda terminada. Así queda terminada nuestra bufanda. Inicio y terminación básicamente son lo mismo. Lo largo, bueno, pues tan largo como ustedes quieran. Utilizando un restito de hilo que tengan para que ya no quede nada o midiéndose un poquito para que les quede más chiquita, más larga, como ustedes lo quieran. Yo considero que esta bufanda se va a convertir a partir de hoy en un clásico. Creo que es un modelo que, aunque en este momento estemos ya en plena primavera, porque de hecho ya estamos en plena primavera, al día de hoy en México ya se declaró la primavera. Pero bueno, esto es de lana, no importa, son cositas que podemos ir haciendo para desenfadarnos, para guardarlas, para cuando se ofrezca un regalito. Y pues no sé, quizá de pronto en diciembre tengamos un buen bonchecito de bufanditas que podamos regalar o vender. Entonces no son trabajos que de ninguna manera estemos desaprovechando el tiempo, antes al contrario, aprendiendo nuevas técnicas, utilizando los sobrantes y anticipándonos para una época que puede ser de calor. Ahora que si tú lo deseas puedes hacerla en hilaza, igual te quedaría muy linda. Yo en hilaza la haría más corta porque no tendría caso hacerla más larga que diera más vueltas, sino más corta, nada más respetando las puntas tan lindas que hace. Y con eso también tendría algo muy muy adecuado para la época. Muchísimas gracias por haber estado en este día. Como siempre les mando muchos besos, abrazos y apapachos y nos vemos en el próximo video. Bye.